Nada. Buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo ciclo de encuentros que venimos celebrando con destacados representantes del medio fotográfico. Como sabéis, esta es una actividad, iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que podemos realizar gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería. Y es una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestro invitado es el fotógrafo Emilio Morenati, al que deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Para quienes no le conozcáis, Emilio Morenati nace en Zaragoza en 1969, fotoperiodista. Realiza sus primeras fotos para el periódico de Guadalete en 1988. 4 años más tarde comienza a trabajar para la agencia EFE, donde cubre todo tipo de eventos nacionales e internacionales. En 2003 se incorpora a la agencia norteamericana Associated Press, fotografía varios conflictos armados como la caída del régimen talibán en Afganistán y la situación en Oriente Medio, Palestina. Permaneció secuestrado durante 15 horas en la Franja de Gaza en el 2006. Y en agosto de 2009, cuando viajaba con una patrulla militar estadounidense en Afganistán, su vehículo fue alcanzado por una bomba causándole la amputación del pie izquierdo. Ha cubierto eventos internacionales como la Copa del Mundo de Fútbol de 2010, los diferentes focos de la primavera árabe, la crisis de los refugiados en Europa, los efectos de la pandemia por COVID-19 en las personas mayores en España, la guerra en Ucrania y la dura realidad a la que se enfrentan los civiles que permanecen en el país. Entre sus numerosos reconocimientos nacionales e internacionales se encuentra la mención de honor del World Press Photo en el 2007, el tercer premio World Press Photo en la categoría Temas Contemporáneos en 2013, el premio Picture of the Year International en el 2007, el premio Fotopress en el 2009, finalista junto con otros colegas de Associated Press del premio Pulitzer en el 2010, es premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico en 2013 y es el primer español en conseguir el premio Pulitzer en reportaje fotográfico en el 2021 por su trabajo sobre las personas mayores durante la pandemia. El Centro Andaluz de la Fotografía inauguró su sede, su edificio actual, con una exposición suya y presentando también un libro con sus fotografías, concretamente un trabajo centrado en Palestina y en Afganistán en el 2007. Posteriormente, el centro también mostró otra exposición y catálogo suyo, Violencia de Género, en el 2010. Emilio Morenati es un destacado representante del reporterismo fotográfico de nuestro país, casa a la perfección su instinto de reportero con una sensibilidad ético-estética que no hiere en ningún caso la dignidad de los más débiles y subraya además la dimensión informativa de sus imágenes. El lenguaje del color y una visión original del encuadre ayudan a configurar la compleja y sugerente personalidad de su obra. Antes de iniciar el diálogo con él, quería deciros que en la parte de abajo de Zoom tenéis en reacciones la posibilidad de apretar y con el iconito levantar la mano, pues avisarme de que queréis formularle cualquier tipo de pregunta y yo os voy dando paso. Yo, José Manuel. Bienvenido, Emilio. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que te quiero hacer es la que le hacemos a todos los fotógrafos, con los que hemos dialogado. ¿Cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella? Si tuviste algunas influencias, ¿cuáles fueron? Y si recuerdas tus primeras fotografías. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias también por dedicar este tiempo. Básicamente lo que vamos a intentar interactuar, ¿no, Juan Carlos? O sea, decir interactuar también con la gente, porque se trata de aprender. O sea, yo en estas cosas me lo paso bien porque aprendo también, ¿no? No solamente es un poco hablar de mí, sino hablar un poco de descubrir incluso cosas mías, cosas de mi fotografía gracias a la gente. Por eso participo en estas cosas, ¿eh? O sea, entre otras, ¿no? Bueno, básicamente para responder a la pregunta, yo ando un poco en esa búsqueda de el por qué, ¿no? El por qué hacemos este trabajo.
y, y me salen ideas muy vagas, la verdad. Yo creo que porque me gusta el estilo de vida, de estar en la calle y tener una excusa perfectamente válida para estar en los sitios donde pasan cosas, ¿no? La cámara es una herramienta perfecta para justificar de alguna manera el estar en ciertos sitios, ¿no? Ah, y esa etiqueta de fotógrafo, yo me la pongo cada vez que me coloco la cámara y salgo a la calle a fotografiar algo con la excusa de observar. Lo único que ocurre que para que me sigan mandando tengo que obviamente entregar un buen trabajo, ¿no? Y al final esto empieza un poco así, empieza gracias a la curiosidad de estar en un sitio, es decir, yo en realidad quiero seguir yendo a estos lugares, ¿no? Volviendo a estos lugares, ya sea un suceso o sea un evento, da igual. Y al final es un poco una excusa, básicamente. O sea, a mí lo que me gusta es estar en los sitios y observar. Y luego lo de la fotografía es casi, te diría, secundario. Es justificar, de alguna manera, el estar en ciertos sitios y aprovechar de alguna manera para mostrar lo que yo observo y lo que veo. Eh, Tus orígenes fueron en el periodismo local en Andalucía, concretamente en Jerez. ¿Qué recuerdos conservas de esa etapa? ¿Cómo influyó en tu trayectoria posterior? Pues era una etapa de sentirme como un pollo sin cabeza, ¿no? Ir a los sitios, pero bueno, o sea, es decir, yo iba a los lugares sin saber fotografía, o sea, no sabía, yo no había aprendido, nunca había cogido un manual y no sé, hacía fotos, pero no sabía ni cómo salían, o sea, aquello era un poco bueno, practicaba fotografía en los lugares donde ocurrían cosas, así ocurrió. Y esto lo hacía de la mano, de alguna manera, de mi hermano, que comenzó antes que yo y que ya publicaba fotos en un periódico y que me daba algunas pistas y algunas claves. Pero yo iba aprendiendo al mismo tiempo que iba haciendo fotos. Y por entonces era mucho más difícil que ahora, porque tirábamos blanco y negro, nos costaba una fortuna comprar aquellas películas y uno tenía que apurar mucho las 37 fotogramas, ¿no? de aquellos carretes. Entonces tuvimos que aprender rápido y claro, imaginaos, ¿no? No había un manual de YouTube que te dijera cómo tenías que cargar siquiera la película. Así que de alguna manera fui aprendiendo sobre la marcha y recuerdo una etapa, la etapa de Jerez la recuerdo como, no la olvidaré porque yo quería aprender rápido para convertirme rápidamente en fotógrafo. Entonces, yo soy muy obsesivo, eso es cierto, ¿no? O sea, es decir, a mí cuando hay algo que realmente quiero conseguir, dedico todo el potencial y pongo todo el interés en conseguirlo. Y aquello era un periodo exclusivamente dedicado a la fotografía de calle, también movido por una película que vi, que aquello era El ojo público de Joe Pepsi, que de alguna manera emulaba a, a ese fotógrafo que acudía a los lugares donde pasaban cosas y tenía que buscarse uno la vida para fotografiar. Uno no buscaba una foto buena, uno buscaba simplemente la imagen que describiera aquel suceso. Y, y bueno, pues comencé persiguiendo coches de policías y coches de bomberos. Me compré un escáner de la policía que seguía aquellos mensajes, ¿no? a las patrullas que iban a sucesos que ocurrían en Jerez. Y aquellos fueron unos comienzos muy emocionantes, repito, porque todo estaba por aprender, ¿no?
estuviste 10 años en la agencia EFE cubriendo múltiples noticias relacionadas con, bueno, pues con fiestas, deportes, etcétera. Y en 2002 estalló la crisis del islote de Perejil, del famoso islote de Perejil. Eh, Ese incidente lo cubriste. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué supuso en tu andadura como fotógrafo? Bueno, Isla Perejil fue, o sea, vino antes que todos, como has mencionado, esos 10 años, ¿no?, de trabajo. Voy a hacer voy a compartir la pantalla para poder ver una serie de fotos que al principio, ah, bueno, estas son pues básicamente algunas de mis primeras fotos. No sé si se están viendo bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues estas son una de mis primeras fotos que yo hice en Sevilla, que fue antes de de todo ese follón de Isla Perejil. Como veis, por ejemplo, en esta foto, aquí pierdo la acreditación de los toros. Me la quitan porque salgo de mi sitio de fotógrafo y me pongo, digamos, apoyado, como veis, en lo que es las tablas, ¿no? Pero yo esta foto la vi y sabía que me quitarían la acreditación. Usaba por entonces un 20 milímetros y sabía que no podía, o sea, la tabla me molestaba. Entonces salté de mi posición, me coloqué aquí y luego me echaron de la plaza y hubo un follón en F tremendo porque perdí la acreditación y luego costó mucho recuperarla, pero conseguí esta imagen, ¿no? Aquí es donde de alguna manera es un poco el arrojo, ya se va viendo, ¿no?, en aquellos comienzos. Y bueno, son imágenes que son muy apretadas, son imágenes que de alguna manera, aunque algunas respiran como esta, que son imágenes ubicativas, ¿no? Las primeras imágenes mías son, pues bueno, son de teleobjetivo, que ahora normalmente no uso, y este tipo de cosas. Pero bueno, estas son un poco para hacer una entrada a Isla Perejil, que Isla Perejil básicamente sí cambia muchísimo esa última etapa, que es la última etapa mía de F. Llevaba 10 años esperando hacer una cobertura internacional. Había hecho algunas cosas, pero yo en realidad lo que quería hacer era algo de conflicto. Y surgió en en el 2003 o en el 2002, surgió esto de Isla Perejil y yo me fui voluntario para allá a cubrir lo que pasó allá en el islote y eso gracias a esa cobertura, pues me llamó la Associated Press para unirme a ellos, ¿no? Y fue por una anécdota que es muy larga de contar, pero que yo la resumo acá, que es básicamente, pues bueno, yo cogí una barca y me fui a Isla Perejil por mi cuenta cuando todo aquello acabó, y entonces quise ver en la propia isla con mis propios ojos, ¿no? Y entonces pues aquello fue bueno, me costó también una bronca de mi jefe, pero al mismo tiempo captó la atención de el jefe de la AP, que estuvo viendo en todo momento mis fotos, y fue cuando ellos me llamaron para mandarme a Kabul. Entonces, a partir de ahí comienza una etapa muy interesante, que es la etapa internacional, ¿no?, de mi carrera en la AP. Y en Afganistán empiezo un poco a descubrir lo que es trabajar para la AP, que era un mundo muy diferente al que por entonces estaba haciendo con F, porque en F cubría eventos básicamente locales, ¿no? Y ahí me veo en Kabul, con un año por delante y, bueno, también un poco todo casi con el kilómetro a cero, ¿no? Porque aquella experiencia fue una experiencia bastante intensa a todo nivel. Mm, bueno, ya has empezado a hablar precisamente a partir de Perejil, te incorporas a la agencia Associated Press y desde entonces has estado registrando distintas realidades conflictivas que se han vivido en el mundo, ¿no? Hablemos, si te parece, de algunas de ellas.
ya has hablado, si te parece podemos empezar por la que has mencionado, Afganistán y Palestina, Mm. que sería pues tus primeros trabajos con Associated Press. Es mi primer trabajo con Associated Press y de alguna manera, sin darme cuenta, aquí ocurre algo muy interesante, que es que, y no digo que yo descubriera lo que es el daily life, la vida diaria en fotografía, ni mucho menos, pero en la AP, en las agencias, no se solía abusar de alguna manera de estas fotografías de me voy a la calle, busco un par de fotos buenas y la envío al cable diciendo esto es lo que pasa en las calles de Kabul, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que estas fotos tienen más cabida en las galerías de los periódicos internacionales que las propias fotos de la noticia pura y dura, ¿no? Y además son fotos, o sea, son imágenes más perdurables. Es decir, comienzo a vagar por Kabul y a hacer una serie de fotos que casi a modo de antropología visual empiezo un poco a intentar ser lo más invisible posible, captar una serie de escenas que de alguna manera estén contando lo que está pasando allí sin percibir la presencia del fotógrafo, ¿no? Y de alguna manera descubro, con el tiempo y con los días y el vagar mucho, y descubrir sobre todo, ¿no? Situaciones y luces y todo este tipo de cosas, que en realidad es la parte de fotografía que a mí más me fascina. O sea, yo lo descubro en Kabul, básicamente. O sea, es decir, en Kabul empiezo a descubrir que la fotografía que a mí me gusta es esta. Lo otro era un poco la noticia pura y dura, ¿no? Pero, por ejemplo, esta escena, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, que es una escena en la que es muy difícil, aquí yo creo que el mérito es, o sea, aparte de la composición y que a uno le guste más o menos, es un poco colocarte en un lugar donde la gente no te percibe, ¿no? Y en un lugar como Afganistán todo el mundo te mira porque eres un extranjero, ¿no? Pero cuando llega un momento en el que consigues ser casi invisible, pues al final consigues hacer que las escenas ocurran delante de ti sin que tú estés de alguna manera pues afectando a lo que está pasando, ¿no? Y esto de alguna manera cuando lo iba descubriendo y cuando encontraba esa empatía con esa escena, era cuando realmente a mí me sentía como que, bueno, como que había conseguido el objetivo ese día, ¿no? Y así pues pasó ese año buscando este tipo de imágenes al mismo tiempo que estaba alimentando un cable que había que hacer aparte de esto. O sea, esto era el extra, ¿no? Pero a mí ese extra realmente era el que me estaba moviendo a esforzarme diariamente a intentar conseguir imágenes que de alguna manera bueno, pues, me movieran por dentro cuando la estaba haciendo, ¿no? Más allá de conseguir un portfolio, de conseguir una historia incluso, porque estas son fotos que de alguna manera son imágenes sueltas que al final montas un batiburrillo de vida diaria, pero que a mí me interesó nada más que puse allá el pie en Kabul. Y tras Kabul estuviste en Palestina también cubriendo en la Franja de Gaza. Uh-huh. De hecho, yo cuando me marché de EFE me fui por un año, porque el contrato que yo firmé con la PE equivalía a un año y luego ese año de excedencia en EFE me llevaba de nuevo a Sevilla, ¿no? Yo no quería volver a Sevilla, se había probado de alguna manera que
o sea, decir que el vivir fuera de tu país, estar en sitios donde realmente ocurrían cosas fascinantes y en lugares como, por ejemplo, Kabul, que era como, no sé, coger la máquina del tiempo y volver hacia atrás 200 o 300 años, ¿no? Era algo como, no sé, me sentía muy excepcional, o sea, me sentía una persona muy privilegiada el hecho de poder estar en estos escenarios, así que no quería volver. Y me ofrecieron entonces una plaza en Jerusalén. Una plaza que además estaba llena de internacionales por entonces, ahora la cosa ha decaído mucho, pero por entonces la situación en Jerusalén era la única guerra, ¿no? Casi en el mundo que perduraba y perduraba, ¿no? Y aquello pues era un taller continuo de aprendizaje, porque había gente que sabía muchísimo. Y ahí fue donde realmente bueno, pude aprender todo lo que era el trabajo en equipo y sobre todo ir a lugares donde ocurrían cosas increíbles al mismo tiempo que luego te podías tomar una cerveza con tus amigos allí en el bar en un bar de Jerusalén como si llevaras una vida normal, ¿no? Era como, era como una situación muy loca porque yo cruzaba Gaza y al mismo tiempo, si me pasaba una serie de días en Gaza, volvía a Jerusalén a descansar y ahí teníamos una vida prácticamente normal, ¿no? Y así me lo pasé a caballo entre Gaza y Jerusalén durante 2 años y medio, bueno, pues cubriendo todo lo que era el conflicto de israelí-palestino, mucho más tiempo en la zona palestina que en Jerusalén, porque yo tenía como internacional un acceso a lugares donde los israelíes no podían, y entonces eso me permitía andar entre los dos lugares y cubrir, como ocurrió en muchas ocasiones, que en un mismo día uno cubría un funeral en Palestina y ese mismo día cubría un funeral en zona israelí, ¿no? Entonces, bueno, eran situaciones bueno, eso, muy estresantes, pero al mismo tiempo con un aprendizaje tremendo. Porque, ah, o sea, la competencia recuerdo, una competencia feroz de las agencias por conseguir la mejor foto y la mejor publicación. Y luego digamos, ah, el hermanamiento que teníamos allá en aquella oficina, donde había 5 o 6 fotógrafos internacionales que luego se dividieron en el mundo y que actualmente son gente que están en primera línea, o sea, porque aquello sirvió de trampolín para muchos de nosotros a la hora de lo que es aprender no solamente el conflicto, sino saber moverte en un territorio tan complejo como es el Oriente Medio, ¿no? Que sabías en qué momento, o sea, en cualquier momento la puedes cagar y esto significa que, que te metes en un problema serio. Y aquello, pues, de alguna manera repito, una etapa importantísima en mi vida porque, porque bueno, era lidiar con un drama tremendo diariamente, pero al mismo tiempo nos daba la oportunidad de tener una vida aparentemente o entre comillas normal y al mismo tiempo poder compartir tu conocimiento con los compañeros de oficina, ¿no? Por aquel momento estaba Enric Martí, que es actualmente eh, un editor jefe de la AP y que allá era el jefe de oficina y bueno, era el que de alguna manera nos ayudó a entender ese pragmatismo que tiene la fotografía de prensa, ¿no? Que es que o se entiende o no se entiende. Y yo aquello lo mamé y aquello es lo que he desarrollado luego posteriormente, ¿no? O sea, lo que he ido desarrollando ha sido que lo que no funcionaba fuera. Entonces, la imagen que de alguna manera no, o sea, decir, hay que verla 2 veces para entenderla o hay que mirar un pie de foto para que te provoque o te transmite a una emoción, yo la descarto, ¿no? Entonces, a mí bueno,
o sea, esa búsqueda de conseguir no la perfección, pero sí, como tú mencionabas antes, ah, una estética que me haga entender lo que está pasando es fundamental. Por eso hay un bueno, pues no sé, es un poco casi ahora ya luego instintivo, de manera instintiva, pero durante una gran época, incluyo la época de Oriente Medio, am, hacía mucha, hacía mucha búsqueda. O sea, no sabía cuál era el ángulo, ¿no? Am, entonces, nos basábamos también un poco en la edición, ¿no? O sea, haces mucho y aprendes a editar tu trabajo para ser pragmático y elegir la mejor foto de todo lo que has hecho ese día, ¿no? O la mejor selección, ¿no? Pero no aquello de decir, tengo 25 fotos buenas, ¿no? Sino, no, tengo de la escena mejor, tengo esta, o de las 4 mejores escenas tengo estas 4 fotos, ¿no? Pero aprender de alguna manera, arriesgarte, apostar de alguna manera por fotos que en ese momento era la mejor imagen de la jornada, ¿no? Entonces unos días te equivocabas y otros días acertabas. Pero en esa equivocación estaba el aprendizaje. Y es una cuestión que luego, si quieres, podemos hablar, que es en el tema de saber editar y saber elegir el trabajo de uno, ¿no? Porque el de otro es muy fácil, pero el de uno, ¿no? Es decir, no, yo me arriesgo por esta foto que creo que es la mejor porque a nivel composición y a nivel de expresión y a nivel de sentimiento está transmitiendo justamente lo que ha ocurrido allí. No lo que yo quería que ocurriera, sino lo que justamente ha pasado allí, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una etapa de cubrir muchos funerales, de ver mucha, muchas situaciones dramáticas en ambos sitios y, y aprender de alguna manera a buscar esa estética que algunas veces pues se da y otras veces tienes que al final optar por tirar la cámara por arriba, como por ejemplo en esta situación, que es, un, es, un, es una escena dantesca después de una explosión donde murieron 40 personas, entre ellos la gran mayoría de ellos eran niños, ¿no? Bueno, o sea, es una búsqueda. Yo creo que la fotografía, ya sea en el conflicto, o sea el daily life, o sea, allá donde la hagamos, no deja de ser una búsqueda de transmitir lo que estás viendo en algo que realmente sea entendible por la gente, por los lectores, ¿no? En este caso, por la gente que está mirando tu foto. Eh, Oriente Próximo, la violencia doméstica en Pakistán, serían también otros temas que abordarías posteriormente. Eh, ¿Podemos ver algunas de esas fotografías? Sí, este fue un trabajo que o sea, cuando yo estaba en Pakistán, ya luego después de Oriente Medio, estuve basado allí ya como jefe de fotografía de toda el área. Y, y bueno, o sea, tengo que decir que a mí nadie me exigía hacer este tipo de cosas. Esto es algo que tú haces adicionalmente a todo lo que es la noticia diaria que hay que cubrir para una agencia, ¿no? O sea, yo repito que la fórmula de trabajo de una agencia es que el cable hay que alimentarlo diariamente, básicamente. O sea, es decir, no puedes dejar un día de alimentar, de meter fotos al cable porque se está hablando de Pakistán, donde yo estaba, ¿no? O sea, es decir, por entonces los talibanes estaban entrando por el norte desde Afganistán y estaban acaparando una serie de áreas de pueblos en las zonas tribales y se estaba hablando de un lugar donde realmente nosotros casi no podíamos ir a contar qué es lo que estaba pasando. Entonces había que ilustrar un conflicto
que está ocurriendo a 1000 kilómetros de distancia con lo que estaba pasando en la ciudad o en el entorno donde tú vivías, ¿no? Entonces, para eso lo idóneo es hacer historias paralelas, ¿no? Que cuenten un poco la idiosincrasia del país, de la cultura. Y entonces, pues, bueno, pues esta historia de las mujeres atacadas con ácido es parte de esa búsqueda, ¿no? Que es pues, contactar con estas mujeres, contar sus historias y lo que hay detrás de cada una de ellas, ¿no? Porque una cosa es la foto y otra cosa es la historia de cada una de ellas. O sea, yo pasé semanas con alguna de estas mujeres, ¿no? Y de lo que queda es un retrato. Solamente está todo condensado en eso, pero hay historias que, bueno, se compilan en miles de fotos con cada una de las historias, ¿no? Y que al final pues se decide hacer esta serie de retratos porque de alguna manera es ese silencio, eso que yo nunca... a mí me ha costado mucho hacer siempre un retrato porque no sé cómo abordarlo, ¿no? No llevo flashes, no sé usar flash, no sé, de alguna manera, bueno, no tengo el talento que tienen muchos de mis compañeros, ¿no? Que son capaces de hacer unos retratos maravillosos. Yo básicamente uso lo que hay y bueno, y aquí pues como veis son imágenes que de alguna manera lo único que yo me he preocupado es que me miren directamente a la cámara, ¿no? Concretamente este caso era esta chica, pues tuve que ir a buscarla a la Universidad de Islamabad, donde trabajaba allí, tenía unas gafas negras grandísimas que le ocultaban toda la cara. Yo sabía su historia porque me la habían contado varias de las personas de la ONG que me hacían contactar, con las que podía contactar y bueno, y esta mujer pues fui a verla en varias ocasiones y yo nunca le dije que se quitara las gafas porque no sé, no sé qué me diría, ¿no? Pero una de las veces le dije si le podía hacer un par de retratos y fue iniciativa suya la de quitarse directamente las gafas y mirarme así de esa manera, ¿no? O sea que si en ese momento no estás lo suficientemente preparado y no tienes la lente adecuada, pues probablemente te pierdas ese instante, ¿no? Y el foco, me acuerdo que me costaba mucho trabajo enfocar solamente al único ojo que tenía, ¿no? Y bueno, o sea, es decir, este es otro momento, es decir, si ella cuando se está levantando ese velo y se está descubriendo así de esta manera, no estar muy pendiente. Esto era durante una entrevista, pues obviamente no. O sea, decir, bueno, o sea, vas aprendiendo sobre la marcha. También me comí muchas fotos, ¿eh? O sea, guardo en mi cabeza muchas de las imágenes que vi y no pude hacerlas y eso sí que me tortura, ¿no? Pero por otra parte siempre he intentado de alguna manera o sea, perder esos momentos cruciales lo menos posible, ¿no? Esta es la que cierra el reportaje, que es una foto que me entra en vertical, o sea, es decir, no había manera de hacerla en horizontal como yo quería, pero bueno, es la que cierra o abre la historia, que es, bueno, esta es hija de un taxista que fue quien me llevó a fotografiar a su hija, ¿no? Es decir, que hay una cosa muy interesante en este trabajo, que es un poco la complicidad de la gente que te quiere enseñar, que quiere denunciar este tipo de cosas, ¿no? Me dice, no, ven y habla con mi hija, ¿no? Y yo coincidí con él casi de casualidad, ¿no? Estábamos contando que lo que estábamos haciendo y él me dijo, pues mi hija es una de estas víctimas, ¿no? Me llevó a su casa y estuvimos allí con ellos durante 2 jornadas y bueno, fue iniciativa suya la de decir, mira cómo era yo y cómo soy, ¿no? O sea que bueno, o sea, es decir, eres un mensajero casi, ¿no? O
sea, llegas, haces un mensaje y lo lanzas porque hay alguien que te ha pedido que lo hagas. Pasa que ese mensaje pues lo haces a modo de fotografía, obviamente. Déjame que te haga una serie de preguntas antes de seguir viendo, de pasar a otros bloques de fotos que tienes, que por cierto me quedo sin batería y el listado que tenía lo he Ujú, perdido. Pero bueno, más o menos tú lo tienes ahí y yo aquí tengo los, digamos, los más llamativos. Pero ujú. déjame que te pregunte, en 2009 eh, te, te- sufriste una herida grave durante una salida con las tropas norteamericanas, a la que parece ser no tenías que haber ido. Eh, ¿Cómo te afectó esto y qué cambió en ti desde entonces, en tu mirada, Ah, ese incidente? sí, bueno, am, básicamente, o sea, yo no era consciente de cómo cambia la vida, ¿no? Cuando hay algo que ocurre así tan dramático, de repente estás en la cresta de la ola, como me decía el director de fotografía de la AP que estaba, o sea, estás en la cresta de la ola. Me acababan de nombrar fotógrafo del año en 2 ocasiones en los Estados Unidos, ¿no? Estaba en una situación muy, digamos, con un perfil muy alto, ¿no? En la P y en lo que es el periodismo internacional a esos niveles, ¿no? En aquella zona, en aquella área, ¿no? Y de repente, ¡pam!, ¿no? O sea, es decir, accidente, bueno, fue una emboscada básicamente en la que hay una masacre y yo consigo, bueno, que solamente perder la pierna, pero podría haber sido mucho peor. Pero pero sí cambia, claro. O sea, yo era una persona muy ágil que subía como un gato a cualquier sitio y no tenía ningún problema de movilidad y de repente pues pierdes una pierna con todo lo que conlleva. Y, y bueno, yo me acuerdo que fue una época dura sobre todo porque se te truncaba la vida, ¿no? Y pensé, bueno, tendré que rehacerme, ¿no? No sé cómo, pero tendré que rehacerme, porque soy un lisiado, ¿no? A partir de ahora soy una persona con una discapacidad. Y, y entonces apareció en mi vida una persona que yo creo que me ayudó muchísimo, que era una persona que también le faltaba una pierna y que insistía en conocerme y finalmente hablamos. Y me dijo una serie de cosas que fue como muy reveladora, porque me dijo, mira, te hará mejor persona. Y yo me cabré mucho porque dije, perder la pierna, podías, podía intentar ser mejor persona sin necesidad de perder una pierna, ¿no? Me dice, no, ya lo verás con el tiempo. Efectivamente. Entonces, yo, me, yo no entendí muy bien aquello, pero con el tiempo empecé un poco a mirar hacia las personas con discapacidad o a las personas quizá con algún tipo de problema, da igual, y a tener mucho más empatía con ello. De repente surgió así, es decir, yo no me di cuenta hasta el tiempo, cuando cubriendo unos Juegos Paralímpicos, em, eh, creo que fueron los de Londres, eh, me di cuenta que la cercanía que tenía con las personas que habían perdido piernas como yo, brazos, o tenían algún tipo de discapacidad, era una empatía atroz, bestial, que no teníamos absolutamente ninguna barrera y nos llamábamos y nos hablábamos de cojo a cojo. Y eso me permitía romper una barrera, que es muy importante a nivel fotográfico, de cómo te acercas a una víctima o a una persona que pueda tener una discapacidad, ¿no? Y entonces empecé a indagar un poco sobre aquello y, y tuve la suerte de que alguien me indicara un máster de fotografía en Londres al que yo me apunté a indagar sobre ese tipo de cosas, es decir, la empatía, las consecuencias de la guerra, todo lo que de alguna manera se paga en una guerra, ¿no? Y en esa búsqueda estuve ahí un par de años hasta que empecé un poco a desarrollar una necesidad de difundir a todo
a todo lo que de alguna manera daba mi potencial, el focalizar hacia esa víctima, ¿no? Y me costaba muy poco acercarme a ellas. O sea, me costaba menos que nunca. Am, y no sabía por qué, pero era maravilloso, ¿no? O sea, es decir, el poder acercarme a alguien que acaba de perder algún familiar o acaba de perder sus piernas por una explosión de una bomba o acaba de, no sé, había conseguido romper esa barrera. Y eso fue gracias al tema de la amputación. Ahí pasa algo, hay un clic, no sé cuál es, pero hay un clic. Y entonces a partir de allá, pues, bueno, pues no veo nada más que ese tipo de fotografía, que la puede llamar humanitaria, la puede llamar como quiera, pero que está destinada de alguna manera a esa parte vulnerable de la sociedad que necesita de alguna manera eso que yo tengo, que es, o que creo que tengo, que es una herramienta perfecta para difundir de alguna manera eh, esa calamidad que le ha podido pasar a esa persona o eso que realmente no deja de ser una injusticia porque o no, o sea, decir, como ocurrió, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no? Que mi intención era ir a buscar esa gente vulnerable que estaba sufriendo más que nadie el tema de la pandemia. Y uno lo hace de manera como un poco inconsciente, ¿no? O sea, y durante ese tiempo en el que uno cuanto más eh, o sea, es decir, cuanto más desarrolla esa empatía, ¿no? más la necesito. O sea, es una especie como yo, ahora que estoy yendo mucho a Ucrania, ¿no? En Ucrania a mí no me interesa el frente, no quiero ir con soldados, ¿no? Luego hablaremos de ese apartado, pero un poco en avanzadilla te digo que a mí lo que me interesa en realidad es un poco esa población que bueno, está sufriendo unas consecuencias y además en toda esa población voy a buscar a la persona más vulnerable o la persona más visualmente potente o la historia que de alguna manera me defina qué es lo que está pasando ahí, pero desde un punto de vista de esos daños colaterales que tiene la guerra. Emilio, entre los muchos importantes premios que has recibido, ya lo hemos dicho al principio, fuiste galardonado con un premio Pulitzer, el primer español que recibe este prestigioso premio en la categoría de reportaje fotográfico. Lo acabas de mencionar hace un momento, que por tus fotos de personas mayores, personas sin techo en Barcelona durante lo peor de la pandemia. Una reflexión tuya, tras más de 3 décadas cubriendo conflictos internacionales, fue: las historias locales pueden ser grandes historias. Un drama familiar puede extrapolarse a lo general. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Um, a ver, yo no, o sea, no sé cómo hubiera abordado esta historia de la pandemia, no sé, si no hubiera aprendido todo lo que yo he aprendido durante todo este tiempo, no solamente a moverme con la agencia, sino además el sacar algo donde aparentemente no hay nada, ¿no? O sea, es decir, a mí había situaciones en las que, y esto me ha pasado muchísimas veces, o sea, es decir, aparentemente no hay nada y uno está a punto de tirar la toalla y de repente dice, espera, hostia, tiene que haber algo. Y buscas y encuentras un detalle que te da la clave de lo que está pasando, ¿no? Y en esa búsqueda es lo que es lo que marca uno la diferencia. O sea, es decir, cuánto buscas, ¿no? Esto es como, voy a poner un ejemplo muy banal, ¿no? Muy banal que la gente que nos estén escuchando van a decir, no entiendo ese ejemplo, pero sí lo hay una relación. El tipo que va a buscar setas, ¿no? O el que va a buscar espárragos, yo qué sé. Y hay gente que coge 2 o 3 y hay otro que en el mismo sitio coge una maceta, ¿no? Y dices, ostras, y hay gente que tiene una facultad
para ver cosas donde hay otro que no las ve, ¿no? Y yo no digo que yo sea esa persona que tiene esa facultad. Yo hago un gran ejercicio por encontrar de alguna manera ese tipo de flanco que visualmente funciona dentro de la historia, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de mérito. Yo no me considero que tenga un talento especial. Lo único que hago es una búsqueda por encontrar eso. Entonces, cuando ocurrió la pandemia, y a mí me hubiera gustado estar en China, ¿no? En Wuhan, donde empezó la historia. Y de hecho se me pasó por la cabeza, digo, joder, y si se pudiera llegar allá, ¿no? Pero luego en realidad pensé, digo, bueno, aquí va a haber historias íntimas, ¿no? Va a haber historias íntimas que probablemente estén en casa. Y se me ocurrió también hacer una historia de hacerlo en casa, pero no me daría para hacer una variedad. Y entonces pensé que en visitar las casas de la gente. O sea, y las casas de la gente donde realmente gente que se había quedado abandonada, y así empezó esta historia. Gente que era visitada por los médicos, gente que había muerto o no había muerto, pero se habían quedado solas, y aquellos comienzos que básicamente el mérito fue encontrar a una serie de médicos de atención primaria que me invitaron a ir con ellos, ¿no? Bueno, yo se lo pedí muy rigurosamente, siempre con, con mucho cuidado de decir qué voy a hacer con ese trabajo final, ¿no? Es decir, sin saber siquiera, sin tener ninguna expectativa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablé con aquellos médicos y había alguien que ponía cara como diciendo, ya, pero ¿qué quieres fotografiar de esos ancianos, no? Yo fui muy honesto, le dije, no lo sé, déjame ir y cuando vaya te lo diré, ¿no? Y entonces aquel día se dio una situación buena, la verdad. Era una pareja de un señor mayor que estaba cuidando a su mujer que tenía el COVID. Y entonces el señor llevaba una semana solo. Cuando llegaron los médicos, intentaba abrazar a los médicos, pero los médicos un poco ponían distancia para evitar o que él se contagiara o que nosotros nos contagiáramos. Y al final hice ahí una serie de fotos y el señor me dio la mano antes de marchar y no me la soltaba porque me decía, vuelve, ¿no? Quiero que vuelvas. Bueno, aquella situación fue muy emotiva, muy intensa. Y entonces hice una serie de fotos que yo le enseñé a aquellos médicos aquel día. Le digo, esto es lo que yo quería. Aquí, o sea, decir, no os lo podía explicar, pero es esto. Y entonces lo vieron y dijeron, joder. Me acuerdo uno que me dijo, no vi aquello. O lo vi de otra manera. Digo, bueno, lo viste con tu flanco médico, yo lo vi con mi flanco fotógrafo, ¿no? Y entonces entendieron que de alguna manera esas imágenes eran importantes, eran fundamental, ¿no? Porque se veía la soledad, se veía de alguna manera la necesidad de ese hombre por tener compañía y una serie de cosas. Y al final fueron mis fotografías las que me permitieron continuar con ellos. Y esto fue básicamente un poco o sea, es decir, al final es pura honestidad. O sea, es decir, yo no puedo vender una moto cuando no sé qué es lo que me voy a encontrar en los sitios, ¿no? Pero sí me acuerdo que de alguna manera era una gran responsabilidad el poder entrar en un sitio como una casa de ancianos del COVID e intentar de alguna manera sacar algo que fuera lo Si te, suficientemente emotivo. digo, si te parece, Emilio, podemos verlas, algunas de estas fotos Sí, de... damos un salto, obviamente. Sí, Nos perdemos ahí una serie de cosas que tenía lo del Egipto, la inmigración y Barcelona, el referéndum. no, pero, Bueno, pero, pero podemos volver a ello ahora, si te parece. sí. Bueno, o sea, decir, no la vamos a ver toda porque lo que me interesa es ver de alguna manera porque, no sé, por qué hago esta foto y no otra, ¿no? Es decir, aquí, veréis, yo trabajo con aquí veis aquí a la derecha, veis toda la información
de la cámara, ¿no? Está hecha con un 35. ¿Lo ves, Juan Carlos? ¿Estás viendo lo que yo estoy mostrando ahora? Ahora mismo no. No. Hay una... Sí, no ves aquí a la derecha. ¿Ves mi cursor? Es que no estás compartiendo todavía pantalla. Ostras, vale. Perdona. Sí. Vale. Ahora ya la estás compartiendo. Sí, vale, pues este de acá, vale, ¿ves mi cursor de aquí? Sí, Vale, pues esta es un poco la información que viene de la cámara, ¿cierto? O sea, es decir, esto está hecho con una Canon Mark IV con una lente 35, no, ISO a 4000 y una apertura a 1.4, ¿no? Y una velocidad que me permita que no se mueva mucho, ¿no? A 200, ¿verdad? Normalmente yo trabajo en automático, ¿ok? Porque no me quiero perder el momento. Entonces juego con las compensaciones. Aquí hay un -1 de compensación. Bien, esto al tener un 35 milímetros, y yo no utilizo angulares porque me parece que aberran demasiado la realidad y no me gustan las deformaciones de las curvas, etcétera, pues entonces lo que hago es que busco un recurso. Esto es un espejo, ¿veis? Es un espejo del propio armario que me está dando lo que está pasando en la cama que está aquí. Pero esta decoración me parece fundamental. Entonces, a lo que decía bueno, cambio la perspectiva y busco de alguna manera o sea, es decir, ese flanco, ¿no? que es un reflejo del espejo. Básicamente es lo que hablábamos antes de buscar esa imagen que de alguna manera me funcione como algo más estético, que es hacer la foto directamente del médico y de la persona. Entonces es un poco mirar todo lo que tienes alrededor. El cuarto en sí, que es muy pequeño, es extremadamente pequeño, no tienes nadie. Y lo que te apetece es cambiar a un 20 milímetros o un 16, ¿no? Pero no, yo sigo con mi 35 y busco la manera de abordar la situación pues así, ¿no? Y un poco, o sea, vamos a ver muchas situaciones así, ¿no? Vamos a ver muchas situaciones, esta es la que yo me refería antes también, ¿no? Es un momento en el que, bueno, este fue el primer día ese al que yo me refería con los médicos, que, bueno, que es una de las fotos que hice aquel día. Y bueno, aquí hay una foto también muy importante en el tema de la pandemia que es dentro de un geriátrico, de un lugar donde hay personas mayores y van muriendo, ¿no? Entonces, esto fue una escena muy importante que yo la busqué durante meses hasta que al final la encontré. Y había encontrado escenas mucho mejores que estas, pero el problema era que como yo me colé en todos estos lugares, no se me permitía, a los fotógrafos no nos permitían la entrada, y esto es una colada directamente. Había manera, lo peligroso aquí era que había entrado en sitios donde eran muy identificable el lugar. Y cualquier cuadro en la pared o cualquier señal de que esa foto había podido ser tomada en un lugar concreto me podía haber costado una denuncia, ¿no? Y entonces pues me basé solamente en fotos que no se pueden identificar a la gente. O sea, el señor de la izquierda está en esa luz de penumbra que no se le puede reconocer, tampoco lleva ningún elemento reconocible, y el otro ya está, se lo están llevando los servicios de la funeraria y es una persona con COVID certificada al lado de otra persona que no se sabe bien si está enferma o no, ¿no? Entonces, bueno, era una imagen que mostraba esa muerte en soledad también. Hay otras fotos también de muchos cadáveres
abandonados en casas donde tampoco pude usarla por ese problema de la identidad, ¿no? Y bueno, las despedidas, esta es una de las imágenes que más se ha publicado, que es este beso infinito entre dos personas que llevan más de 100 días separadas y que se encuentran en una residencia de ancianos con estos plásticos por medio, ¿no? Estas dos personas sigo en contacto con ellas y bueno, o sea, la verdad que fue un encuentro increíble porque no solamente por el momento que me brindaron, que fue muy excepcional, sino por la increíble historia que tienen ambos detrás y actualmente están en una residencia de mayores y viven juntos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas son una serie de fotos, pues eso, de resumen de lo que fue todo aquello. A mí las UCIs tuve oportunidad de fotografiarlas, pero repito, no me interesaban mucho por una razón fundamental, porque no podíamos conocer la historia de la persona que estábamos fotografiando, no podíamos saber su nombre, no podíamos publicar nada, porque como era gente con la que no se podía hablar, podíamos hacer una escena como esta, que es una escena que tiene un contenido importante, pero no se sabe si ha muerto, si no ha muerto, qué persona es, de dónde viene, qué edad tiene. Y esto es muy frustrante como informador, porque estás limitando a la persona que está mirando la foto, que quiere saber más y no sabe más, ¿no? Por lo tanto, son fotos como a medias, ¿no? No es, por ejemplo, bueno, como esta escena, que es una escena de una pareja que se va a través de un cristal en la residencia también de mayores, en el que él reacciona así de esta manera y él va a verlo a ella todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo lo acompaño a él en varias ocasiones y bueno, o sea, decir, esto hay una historia detrás, o sea, hay una gran historia detrás, ¿no? Que se habla de ella, se habla de él, se habla del amor que tiene él por ella, que ella ha perdido de alguna manera ya la conciencia y casi no lo reconoce. Y bueno, hay una información, ¿no? Que a mí es lo que realmente me interesa de la fotografía. Y bueno, la historia o sea, mi cobertura acaba aquí con esta foto que es un incineramiento, o sea, acaban de incinerar a esta persona. Está certificada que tenía COVID y esto es cuando, antes de finalmente convertirla en ceniza, y es esta nube que a mí me interesa, ¿no? Que es, bueno, es eso, ¿no? Lo que finalmente somos, ¿no? Y es básicamente, o sea, hay un momento de luz allá que yo lo estaba viendo, y hay una cuestión muy importante para todo aquel que busque claves, ¿no? Dice, ¿cuál es la clave? Bueno, hay una clave fundamental en el fotoperiodismo, ¿no? Que es adelantarte a algo que va a pasar, aunque sea nada, unas milésimas de segundo, ¿no? Si pueden ser segundos, mejor. Pero aquí había una luz muy buena que estaba entrando por la ventana esa de la derecha, y aquí este hombre está recogiendo esos huesos para meterlo en una especie de, como, pues no sé, como una especie de caja, y se va a pasar algo, ¿no? Va a ocurrir algo. Bueno, pues la ubicación, viendo algo que va a pasar, es importante preverla, ¿no? Y yo juego también un poco con eso, ¿no? Es adelantarnos de alguna manera a algo que va a pasar para que te coja bien posicionado. Y básicamente lo que hay en esta foto es eso, es una posición previa para que esa nube funcione ahí en el medio y que no haya ningún elemento distorsionador y que sea lo que predomine, ¿no? Básicamente visualmente en la imagen.
Un par de preguntas, Emilio. Mm. Mm, ¿Cuál es tu actitud ética ante lo que fotografías? Es decir, ¿cómo decides qué registrar y qué suprimir? Esa sería una pregunta. Y hay otra. Mm. En una entrevista declaraste que en La Palma, cuando has registrado lo que ha ocurrido con el volcán en la isla, Ujú. eh, se dio una circunstancia doble, la belleza y la tragedia, y añadiste que no es la primera vez que me acusan un poco de eso, de Ujú. mezclarlas. O Ujú. sea, siempre has sabido registrar, aun en las circunstancias más trágicas y tensas, una atmósfera impregnada de una cierta belleza, de una estética que ya es reconocible en tu trabajo. ¿Te molesta que te acusen o que digan eso de tu trabajo? No, no, a mí para nada, al contrario, o sea, me parece un gran halago, ¿no? O sea, es decir, en el fondo, el que critica para bien o para mal ha tenido que ver la foto. Yo lo que quiero es que la foto se vea, da igual. O sea, yo lo que necesito es que mis fotos se vean. O sea, yo hago fotos para que la gente la vea. Y luego está esa crítica que es constructiva, destructiva, da igual, o sea, pero me da igual, o sea, es decir, el asunto es que ojalá alguna foto mía se viralice para que se hable de ella, porque yo no voy a hacer una foto del plato de comida que me como. O sea, normalmente mis fotos van enfocadas a algo que normalmente está unido a una tragedia o a alguna noticia, y normalmente son noticias chungas. Entonces, bueno, quiero que la vea la gente. Y a mí el hecho de que me diga, o sea, haces belleza de la tragedia, pues me parece que si ese es el debate y estás viendo belleza, tú lo decides. Yo no consigo hacer eso. Esto es como una especie de gancho de atrayente para que la imagen que ves te agarre un poco, te aguante, te mantenga ahí. No, no la pases de repente como una imagen inocua o una imagen que realmente eh, resulta indiferente, ¿no? O sea, quiero que cuando vea alguien una foto mía, se pare un momentito. Ese es mi objetivo, o sea, no es nada más que eso, no quiero ser más pretencioso. Y un momentito para que de alguna manera se le grabe en la cabeza y ya aquel conflicto, aquel evento, aquello que ocurrió, le pueda dar una imagen. Si yo me pudiera permitir eso, sería feliz. Entonces, busco de alguna manera esa estética para conseguir ese efecto de hacer que tú entiendas lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen que yo le di muchísimas vueltas a este cementerio, me pasé días recorriéndolo con el dron y, y a pie. Y esta imagen es una imagen de dron. Pero es una imagen de dron, pero porque no la podía hacer de pie, porque esta lava estaba incandescente, estaba ardiendo. Y si te pones ahí te desintegras, ¿no? La única manera era usar un dron. Y la hice con idea de que no se notara que era un dron. De hecho, que no se note ni que siquiera es, con qué lente está hecha, ¿no? Simplemente que veas, y lo que quería era que se entendiera. Es decir, es la lava que está tragándose a todo un cementerio, y, todo esto movido por una frase que me dijo un ciudadano de allá de La Palma, que tenía a familiares enterrados aquí, y recuerdo que aquella frase era algo parecido a mi padre. Mi padre está siendo enterrado por segunda vez, ¿no? O sea, es decir, lo están enterrando por segunda vez. Este maldito volcán, ¿no? Y movido por eso era un poco, bueno, tengo que conseguir la imagen de una segunda sepultura, ¿no? Y entonces al final, para dar respuesta a aquello, conseguí esta imagen bueno, repito, me llevó tiempo de mucho vuelo de dron y mucho pensar cuál podría ser la imagen más fácil para que aquellos se entendieran.
Entonces, bueno, La Palma obviamente es un lugar que da una serie de imágenes increíbles y lo mejor de todo es que no ha muerto nadie. Es decir, que son imágenes que de alguna forma sirven para buscar esa estética de la tragedia, como tú decías, Juan Carlos. Y yo, mi intención es básicamente encontrarlas, están ahí, hay que encontrarlas. Esta foto, por ejemplo, es una imagen que es que me han preguntado muchas veces por ella, pero tía, aquí has hecho una selección, ¿no? No, es exactamente tal cual. O sea, es decir, ahí vemos el 35 milímetros, el 1.4, cómo está hecha, ¿no? Siempre a una ISO muy bajita, ¿no? Y básicamente aquí lo que ha pasado es que ha llovido la noche anterior y este seto, que es la parte de arriba de un jardín cubierto completamente, pero ha quedado este seto, había dos, que eran probablemente la entrada al jardín de una casa que está básicamente cubierta. Y entonces yo me centro en uno de los dos setos, ¿no? Porque el otro no me interesa. Es un poco para darle todavía un poco más de enigma, ¿no? La situación. Entonces ha llovido y ha dejado, ha limpiado todo lo que había por arriba, ¿no? Y se ha quedado un poco en esta parte que vemos como un poco más húmeda, más oscura, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo cuando veo esto le doy muchas vueltas, no es aquello que lo hace, ¡pam! Y ya está. O sea, es decir, utilizo mis dos cámaras con mis dos lentes de 35 y 50 y luego decido cuál es la imagen que mejor ha resultado, ¿no? Pero bueno, le doy vueltas, claro. Sí, sí. Emilio, una pregunta. ¿Qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente y en la acción de los gobiernos? Bueno, yo pretendo no ser muy pretencioso respondiendo a este tipo de preguntas porque es fácil, ¿no? Caer en la pretensión diciendo, sí, bueno, o sea, a mí me encantaría que ayudáramos a cambiar conceptos y, y, y hacer que este mundo fuera de otra manera, ¿no? Porque por eso uno fotografía las denuncias. Eh, no sé, a mí saco este bloque de inmigración en el que de alguna manera es decir, yo, eso lo tiene que responder la persona que vea mis fotos, porque yo no puedo ir con la intención de cambiar nada. Yo lo que tengo que ir es con una intención de contar lo que veo y ser ese engranaje entre lo que está pasando aquí, en esta situación concretamente que vemos, este agua que ya está entrando acá, que si nosotros no llegamos ahí ese día, probablemente porque esto es en medio del Mediterráneo. Lo que pasa es que yo meto aquí un poco más de tele para destacar este momento, estas miradas, ¿no? Esta desesperación y cómo de cerca está el agua de entrar en esa barca, ¿no? Con un motor averiado, como veis. Entonces, o sea, a mí hay detalles como en esta foto, que me interesan muchísimo. Pero yo creo que en esa foto de denuncia o ah, mm, en esa imagen que de alguna manera o sea, nos va a valer para que algunos conflictos o algunas situaciones perduren, vamos a intentar simplemente hacer lo que decía antes, es detener a la gente por un par de segundos, nada más. O sea, decir, es que eso es suficiente. O sea, es decir, cuando vemos una imagen así, por ejemplo, y tú te preguntas, ¿y este quién era? ¿No? ¿Quién se metió así a intentar cruzar el Mediterráneo, ¿no? Y acabó así de esta manera, hinchado, ¿no? Y muerto en medio del mar, ¿no? Pues como ahora te tengo que decir en el pie de foto que había otras 120 personas, ¿no? Ese día. Y, o sea, es de alguna manera o sea, es decir, repito, yo no pretendo nada más que hacer reflexionar un poco
O sea, nada más. No puedo pretender a un gobierno que cambie una estrategia como lo que ocurre en Ucrania. Ucrania, las fotos no van a cambiar la guerra de Ucrania, pero el testimonio de los fotógrafos en la guerra de Ucrania va a servir para que el legado de la historia del ser humano tenga de alguna manera una guía visual. Y luego ya que las próximas generaciones decidan qué es lo que estamos haciendo o vean qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero a corto plazo, no, a corto plazo no vamos a cambiar nada. Simplemente vamos a dejar constancia de lo que hay. Por eso es tan importante el tema de la presencia. Yo siempre digo que, no sé, este conflicto que ocurrió ahora en Ceuta con el tema de la valla, si los muertos eran marroquíes o eran españoles, ¿no? Es decir, solamente un buen fotógrafo ahí habría desvelado esa incógnita, pero las autoridades ya se cuidan de que no haya un buen fotógrafo por allí cerca y entonces juegan con eso. No hay imágenes, no hay manera de, uh, de juzgar, ¿no? Al policía o al político de turno que diga, pues sí, los muertos estaban en el lado marroquí, ¿no? Y ya está. Has declarado que lo que marca la diferencia es saltarse las normas. Lo entrecomillo, es una frase tuya. Y que hay que encontrar, también abro comillas, el resquicio para entrar donde no nos dejan, para contar la verdad. Sí, Esto un poco entronca con lo que estabas comentando ahora mismo yo creo que sí. sobre los acontecimientos de Ceuta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el fotógrafo tiene que ser un escapista. Es decir, yo no. O sea, yo intento verlo venir. A mí el policía que directamente ya sé que no va a parar, no se me ocurre discutir jamás con un policía. Lo que me interesa es que se olvide de mí, que no me tenga en cuenta para yo buscar el resquicio y colarme por algún sitio, ¿no? Es decir, yo creo que el no siempre lo tenemos por delante. O sea, nadie nos va a invitar a que cubramos algo que es molesto para el poderoso, ¿no? Cuando es el poderoso el que realmente tiene esa, bueno, esa, digamos, esa posibilidad de decir tú entras, tú no entras, ¿no? Que como suele pasar, lo que suele pasar normalmente, que por cuestiones de seguridad o por otras razones siempre se nos prohíbe la entrada a los sitios y al final uno dice, bueno, que ni siquiera hay que preguntar, directamente hay que colarse en los sitios, ¿no? Hay que colarse y hay que hacer la foto y ya luego decidimos si la foto esa es ética o no, o rebasa la ética o qué hacer con ella. Pero en principio hay que intentar entrar en los sitios, hacer las cosas, obviamente, no me cabe ninguna duda. Uno de los últimos trabajos que realizas es Ucrania. Uh-huh. Si quieres podemos ver un poco lo que has estado fotografiando allí. Sí, podemos, si queréis, ver, bueno, básicamente un poco así en plan, una cosa así en plan bloque, para que sin quitar mucho, o sea, en el tema, por ejemplo, del éxodo, ¿qué ocurre allí los primeros días de locura cuando comienza la invasión y cuando yo me voy a las calles a fotografiar qué es lo que está pasando? Las últimas personas que salen o las primeras personas que salen de Kiev, ¿no? Y básicamente lo que hay es mucho desconcierto. O sea, hay un desconcierto increíble porque en estas fotos no se ven, pero hay un bombardeo en la calle continuo. Y bueno, en este hospital los enfermos oncológicos están en un subterráneo sin posibilidades de recibir su medicación, ¿no? Es decir, hay una parte enormemente vulnerable en la sociedad que sufre unas consecuencias bestiales y que parece que la gente que hace la guerra no, bueno,
no le interesa contemplar, ¿no? Pero aquí es donde realmente a mí me interesa mucho indagar. Es un poco destacar estas imágenes donde aquí no se ve, no se nota en la foto, pero aquí hay una humedad tremenda y que se hace inhabitable esta zona. Estos viven aquí por meses, ¿no? Entonces, bueno, estos momentos de huida, ¿no? Son momentos muy dramáticos en aquellos días, que ahora ya va a ser un año. Yo ya por esta fecha, el año pasado, estaba básicamente ahí en Ucrania y era, eh, bueno, era como eh, totalmente descartable dentro de mi cabeza que algo así pudiera estar pasando, ¿no? O sea, en este momento, es decir, un año después con todas este número de víctimas y esta situación, ¿no? Es decir, nunca jamás imaginamos que los rusos entrarían y que bombardearían así a saco a la gente, a la población civil, ¿no? Sin ninguna razón, simplemente bueno, porque yo lo valgo, ¿no? O sea, o sea, en estos tiempos que corren, la verdad que no dábamos. Yo perdía varias apuestas, de hecho, con algunos colegas que algunos decían sí, entrarán, ¿no? Porque tal, y decía, no, tío, no puede ser. Así que, claro, cuando nos tocaban fotografiar estas escenas de despedidas, de gente marchándose solamente mujeres y niños porque los hombres se quedaban a luchar, pues obviamente estábamos bastante en shock. O sea, había una sensación entre los que estábamos allí cubriendo esto, como diciendo, no, esto no puede estar pasando. Entonces, bueno, aquí hay un montón de escenas que ni siquiera me he ocupado de quitarlas porque son imágenes que yo estos días pasaba y bueno, que es interesante también un poco verlo todo, ¿no? Esto fue básicamente el segundo o tercer día de la invasión, cuando estaba la gente marchándose de Irpin y de Bucha, que fueron lugares pues muy bombardeados con artillería, donde estos tuvieron la suerte de marchar, pero allá quedaron mucha gente muerta. Entonces, bueno, son situaciones, repito, muy difícil de digerir porque había mucho desconcierto. Y luego, después de este bloque, bueno, está el bloque de los funerales, donde básicamente o sea, digamos, no, o sea, no quiero decir es lo más fácil de fotografiar, pero es el recurso, ¿no? Es el recurso de la muerte, ¿no? Gente que se despide de los suyos y que están solos ellos en un funeral, porque solamente han quedado ellos, ¿no? Entonces son supervivientes básicamente de familias enteras que nos contaban bueno, que se salvaron de chiripa y que entierran a sus hijos, a sus maridos, y a todos sus familiares. Bueno, estas imágenes son de seguimiento, obviamente, esto está todo documentado. Este niño, por ejemplo, pierde a su madre, él se pasa durante 6 días en un sótano con su madre ya muerta, porque muere de un problema respiratorio producto de la humedad de ese subterráneo. Y bueno, y nos explicaba cómo fueron aquellos días con su madre muerta allí en aquel lugar. Entonces, bueno, o sea, cada historia es un tremendo drama que obviamente en cada una de nuestras fotos aparece, como veis aquí, lo enseño. O sea, estos son los captions que hacemos
donde aparece el nombre de la persona. Eso está verificado por la AP. Este hombre fue capturado por los rusos y torturado y encontrado a 15 kilómetros de su casa. Bueno, o sea, no solamente es fotografiar, sino además es un poco asegurarse de que lo que estás fotografiando tiene una fuente fiable y que está pues verificado, ¿no? O sea, en AP tenemos digamos, un departamento de verificación muy importante porque básicamente la reputación de la agencia se basa en esa, digamos, en esa información que liberas y que está contrastada, que es lo que hay veces aquí en este tipo de situaciones lo que más cuesta trabajo, ¿no? Porque por el lenguaje, por el momento, por todo lo que pasa, ¿no? Pues, sí. El dron siempre es un recurso, yo lo llevo continuamente porque siempre nos da esa imagen que desde el suelo es más difícil de conseguir y que nos ayuda a aportar una visión mucho más interesante cuando sobrevuela. Bueno, Sí. te voy a hacer ya las últimas preguntas porque hemos acordado que sobre las 7:30 finalizaríamos. Ujú. Te quería preguntar que mm, ¿cómo ves la situación actual del fotoperiodismo y su futuro? Es decir, ¿qué diferencia hay entre tus primeros años de trabajo y los actuales? Bueno, o sea, es vox populi bueno, la situación se ha deteriorado mucho a nivel de opciones de trabajar, ¿no? Y actualmente trabajar como fotoperiodista es algo casi en este momento imposible, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo soy muy optimista con esta visión de lo, o quiero serlo, ¿no? Con lo mal que nos va en general. Porque yo creo que si conseguimos marcar grandes diferencias con la basura, y digo, es que no se me ocurre otra palabra, de esas miles y miles y miles de fotos que diariamente salen por Instagram y por las redes sociales que no interesan en absoluto y no transmiten nada más que, bueno, información que no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que si conseguimos marcar grandes diferencias con todo eso que se genera diariamente y nuestras fotos destacan y perduran, creo que, o sea, es decir, eso es salvar el fotoperiodismo, ¿no? Es decir, es muy fácil decir, bueno, pues no sé, esto es muy difícil, no hay manera de meter la cabeza. Y yo te digo que hay gente que está metiendo la cabeza y hay gente que está siendo contratada y hay gente que está siendo tal. Lo que ocurre que estos que están entrando son gente de un nivel muy exquisito y yo creo que hay que alcanzar esos niveles y que alcanzando esos niveles hay posibilidades. Lo que pasa que claro, que es un picar piedra muy, pues es un picar piedra muy sacrificado y sobre todo hay que hacer una inversión tremenda, ¿no? O sea, antes no había que hacer grandes inversiones, ahora hay que hacer una gran inversión para entrar a tal, que es tener un portfolio que obviamente los buenos portfolios cuestan mucha pasta, ¿no? Entonces, bueno, yo no, o sea, no se me ocurriría, o sea, no, porque yo defiendo, o sea, yo defiendo mi trabajo, como antes intentaba explicar, ¿no? Que nuestras fotos están, o sea, decir, aunque resulte pretencioso, ¿no? O sea, deberían de cambiar las mentalidades, ¿no? Entonces no puedo, o sea, no me puedo permitir decir que
bueno, que esto está todo tan mal, que es la última generación de periodistas o de fotoperiodistas que va a haber en la humanidad, ni mucho menos. O sea, yo creo que la fotografía ha ganado protagonismo en los últimos años debido a la guerra de Ucrania, concretamente, que se está contando con fotos más que con vídeos, y que de alguna manera es lo que proyecta o debe proyectar un poco de esperanza, ¿no? Eh, hay gente que, no sé, hay gente que se tiene que pagar unos estudios universitarios que valen una fortuna y muchos años de esfuerzo, de estudios y tal para conseguir ser médicos o conseguir ser tan no sé cuánto, siguen siendo trabajos precarios, y yo creo que este debe ser un poco igual. O sea, tienes que hacer una inversión, ¿no? Siempre digo que cuanto más inviertes, más obtienes en el fondo, ¿no? Porque más marcas la diferencia con lo que hay actualmente. Conozco gente, fotógrafos que, que quieren dedicarse a esto con equipos mediocres, con poco conocimiento, y terminan diciendo, joder, pero es que no hay curro. Digo, bueno, yo particularmente, que soy el jefe de fotografía de España y Portugal, estoy continuamente buscando fotógrafos y no hay fotógrafos, no hay. Porque los que busco son especialistas, son gente que sepa hacer deportes determinados, son gente que de alguna manera tenga unos equipos muy concretos, y de esos no hay. O sea, hay lo otro, que apunta palas, hay gente que tiene una cámara y que se quiere dedicar a esto y que, bueno, no está dispuesto a invertir más de la cuenta, y que al final, pues obviamente no va a conseguir meter la cabeza si no hace una buena inversión. Yo creo que van un poco los tiros por ahí. Y para finalizar, Emilio, eh, has mantenido una relación con el Centro Andaluz de la Fotografía, como decíamos al principio en la presentación. Junto con Jorge Rueda fueron las dos, tu exposición Palestina-Afganistán y la de Jorge Rueda UMA fueron las exposiciones que inauguraron las sedes. Era entonces director Pablo Juliá. Ujú. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el CAF y qué opinión tienes de él? Y la última pregunta sería, hace pocas fechas se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía que va a tener su sede en Soria. ¿Qué opinión tienes al respecto de la creación de este Centro Nacional? Bueno, o sea, primero lo del CAF, yo le debo al CAF Sí. muchísimo porque yo mi primer libro lo hice con el CAF. O sea, aquella exposición se convirtió en un catálogo que yo guardo con mucho cariño, y que, por cierto, me quedan pocas copias. A ver si un día os estiráis y me dais No algunos sé si libros hay, más. no sé si Y, quedan. y claro, obviamente aquello marcó en fin, un hito, ¿no? En todo aquello. Y luego lo del tema de Soria, pues yo estaba allá y estamos apoyando aquello porque creemos que es fundamental. Es decir, es importantísimo tener, como tantos países europeos, un centro nacional de fotografía que aglutine, ¿no?, todo el trabajo y todo el archivo que hay en este país, que es tan importantísimo, ¿no? Pues llegamos al final de este encuentro con Emilio, Hay un al par de que preguntas por aquí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? perdón. Mano por aquí. Sí, hola. mm, a ver, Bueno, quería simplemente felicitarte por toda esa visión maravillosa que nos has dado de toda tu carrera fotográfica. Y me ha llamado especialmente la atención el hecho de que, bueno, pues con las fotografías que nos ha enseñado Emilio, que yo había visto algunas, viendo tu página web y demás, pero en el momento en el que nos la has explicado, pues he visto que realmente en cada una, o sea, aparte de contar lo que está sucediendo en ese momento, con cada fotografía, con cada visión que has dado de todos esos momentos, realmente no es que solamente cuente lo que ocurre en ese momento, sino que se puede crear toda una historia alrededor de esa fotografía. A mí casi me ha inspirado un poema cada una de ellas, ¿no? Y quería preguntarte si has colaborado con algún escritor poniendo tú la fotografía
y que otra persona o tú mismo pongas los textos. Gracias. Gracias, Irene, qué guay. Bueno, te agradezco mucho, todos estos halagos. Básicamente, mira, me encantaría. Hay escritores que, no sé, Juan José Millás o algunos que realmente me encantaría poner fotos. Pero yo tengo un concepto sobre el tema de poner fotos a textos que es muy particular. Y eso me ha llevado a tener grandes enemistades con plumillas, ¿vale? Porque vamos a hacer una historia y yo quiero ir a mi aire, ¿sabes? Y entonces yo siempre defiendo que el fotógrafo aporta al texto lo que el texto no es capaz de decir, pero no lo condiciona, o sea, no constituye, la fotografía no constituye algo que va adicional, condicionada al texto, ni viceversa, ¿no? De hecho, a mí me gusta que la fotografía no tenga nada que ver con el texto, sino que sea otro elemento inspirador, ¿no? Entonces, si se respeta eso, fenomenal. Si no, es mejor no trabajar con texto, porque lo puedo hacer yo. De hecho, yo lo que hago, y yo hago un truco, digo, para el que lo quiera pillar, que es, yo hago un texto, yo soy muy mal escritor, pero lo hago a mi manera, ¿vale? Y entonces se lo doy a un pedazo de escritor que es capaz de darle forma a ese texto de una literatura exquisita, que tal. Y ya está. Entonces lo que hago es que firmamos a medias ese texto y luego yo pongo mis fotos, ¿no? Pero yo sé dónde están mis limitaciones. A mí no se me ocurriría escribir algo adicionalmente a mis fotos, porque lo único que me sale son es un rollo así como muy de news, ¿sabes? O sea, no es la literatura que necesito o que me gustaría poder hacer cuando trabajo con grandes escritores, y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes escritores y es una pasada, porque en mi empresa hay gente que escribe de puta madre y me ha dado una visión en el que luego, cuando nos hemos ido a tomar una birra después de que haya salido la historia, hemos dicho, tío, hostia, cuánto he aprendido en tu texto, y el otro me ha dicho, tío, cuánto me has enseñado con tu fotografía, ¿no? Y esta es la riqueza, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso, es tu visión, una visión siempre desde un punto de vista pragmático, pero es tu visión y esto debe ser importantísimo. Pero gracias. Pues que no te extrañe que escriba unos cuantos poemas basándome en tu fotografía, porque me han inspirado un montón. Mándamelos, ¿vale? Vale. Gracias. A ti. Pepe Jiménez, ¿quieres preguntar? Sí, hola, buenas tardes, Emilio. He llegado un poco tarde a la presentación, pero aún así no quería dejar de pasar esta oportunidad de poder saludarte personalmente, decirte que soy un fan irredento de tu trabajo desde esa primera exposición que nos ha comentado Juan Carlos Asián en el CAP, creo que era sobre Afganistán, donde aprendí que la fotografía, el fotoperiodismo puede tener también un componente estético muy importante. De eso y bueno, quería un poco preguntarte por la factura emocional que el fotógrafo paga al hacer este tipo de trabajo. La física ya la conocemos, y dejarte una pierna por ahí en una de esas múltiples guerras que has cubierto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto puedes estar haciendo muchos años de trabajo sin que eso se convierta en una losa de la que de alguna forma tienes que tratar de escapar? Porque supongo que cada vez que te enfrentas a un conflicto bélico vemos cosas como las que vemos en la guerra de Ucrania, y seguramente también debe de joder mucho a nivel personal que esas primeras fotos que publicas de una guerra que acaba de empezar tengan un impacto mediático acojonante, pero conforme va pasando el tiempo se diluya ese efecto, porque ya de alguna forma normalizamos que hay guerra en Ucrania sin darnos cuenta de que efectivamente sigue muriendo gente y que sigue cada vez habiendo mucha más gente que lo pasa mal, ¿no? ¿Cómo llevas tú esta historia para poder enfrentarte con frescura y con nuevas ganas a los retos que plantea tu trabajo? Es un trabajo muy exigente y muy duro desde el punto de vista fotográfico, pero por supuesto desde el punto de vista humano. Ya, es una pregunta siempre como muy recurrente, ¿no? Pero yo siempre intento explicarlo sin acritud, ¿no? Pero me sale, porque pienso, joder,
yo no tengo derecho a quejarme. Estos que yo fotografío tienen derecho a quejarse, ¿no? O sea, es decir, cuando yo vuelvo de Ucrania o de cualquier lugar, vuelvo aquí a Barcelona y me encuentro con una sociedad que es ajena, ¿no?, a todo lo que yo he vivido, ¿no? Entonces sí me siento un bicho raro y ahí sí me cuesta lidiar, ¿no? Hay veces que voy a recoger a mis hijos al cole y me quedo ahí en el parque mientras están jugando y me pongo a hablar con los padres y pienso, la gente está gilipollas, o sea, es decir, y entonces me siento muy bicho raro, ¿no? No es que esté a gilipollas, que viven acá, o sea, es decir, yo vengo de allí, ¿no? Entonces, claro, tengo que tener mucho cuidado de cómo hago el shift ¿no? Ese cambio que es muy importante de hacer y de hacerlo bien. Y hay veces que no lo hago bien. Y ahí es la única parte que yo, de alguna manera, me culpo de que tengo que hacer un ejercicio. Pero yo no, o sea, es decir, los que tenemos la suerte de salir y entrar y de poder mostrar este tipo de realidades, yo diría que no tenemos derecho, cada uno que diga lo que quiera, ¿eh? A mí me han dado mucho por esto que digo, pero es que lo voy a repetir otra vez. Derecho a quejarnos. Los que tienen derecho a quejarse son ellos. O sea, es decir, el que venga con traumas de cubrir este tipo de cosas, que no vaya. Es que no necesitamos más traumas. Es que lo que necesitamos son gente que vaya allí fresca, que consiga hacer un trabajo bueno y que vuelva aquí y que vuelva otra vez, y si no estás preparado no vaya. Es decir, yo he tenido movidas con gente que anda traumatizada por ahí y al final lo único que se me ocurre decirle es, oye, mira, tía, para, o sea, para. Esta no es tu guerra, tía, es la guerra de la gente, ¿no? A los que fotografiamos. Entonces, yo creo que una de las cualidades que debe de tener un fotoperiodista que se dedica a esto es que consiga hacer el shift bien cuando vuelve y hablar con esos padres de los hablar de banalidades y ya está, y no empezar un poco a dar la tabarra. Porque tú sabes la suerte que tienes viviendo. No, oye, es que cada uno yo lo único que voy a intentar es que ahora con esto de las redes es mucho más gratificante, porque como la gente me sigue, pues entonces un poco están viendo qué es lo que estoy haciendo y tal. Antes no habían este tipo de cosas, ¿no? Y entonces cuando tal, pues la gente se interesa, ¿no? Y oye, esa historia que hiciste y tal, bueno, y esto es muy guay, porque tal, pero de traumas, o sea, no tenemos derecho a tener traumas, perdona. O sea, nosotros no, tienen derecho a tener trauma todos estos que yo he fotografiado, todos estos que se han quedado ahí en la cuneta, toda la peña que tiene unos dramas tremendos y que de alguna manera yo estoy contando. Pero yo intento relativizar todo ese impacto, porque lo puedes tener, pero yo no vengo aquí a hablar de mi libro, yo vengo a hablar de las historias de la gente. Entonces, eso lo intento dejar claro. Y si no, repito, si no aprendiera y si no me consiguiera conocimiento a unos niveles en los que me enriqueciera personalmente, ya hubiera dejado esto, porque sí es verdad que ha habido momentos duros y estos los he pasado, sí, pero bueno, aquí está uno. O sea, es decir, es que si estoy aquí es porque realmente me puedo permitir el lujo de salir y entrar. Ahora me voy otra vez un mes, que me voy dentro de una semana y pico, y voy, claro, con cierto miedo, con cierto acojono. Yo tengo 2 críos de 5, o sea, de 6 y 9 años, y pienso, joder, me sentiría fatal. Es decir, tengo un gran sentimiento de culpabilidad pensando que lo mismo allí pasa algo bestia y no vuelvo, ¿no? Claro que sí, uno tiene miedo, pero también no tiene el camionero que se pasa 8 horas conduciendo y el otro tal. Es decir, que de alguna manera, bueno, esto es así, o sea, que yo no magnifico ese miedo de alguna manera. Lo tengo y ya está. Pero solamente intento no, no darle más chicha, ¿no? A esto que hacen algunas personas, que es buscar de alguna manera ese estatus de sufridor, que yo creo que hay que minimizarlo, ¿no? En nuestro caso. Bien, pues llegamos al final de este encuentro con Emilio, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros.
Este diálogo nos ha permitido, Emilio, conocerte un poco mejor, acercarnos de manera más precisa a tu obra, a tu trayectoria. Y bueno, agradeceros también a todos los participantes vuestra asistencia, tanto a los que lo habéis hecho inscribiéndose en la actividad como a los que lo habéis seguido por YouTube. A todos os emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con Chema Conesa, que previsto para el próximo día 9 de febrero y a través de esta misma plataforma. Gracias, Emilio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buenas noches a todos. Gracias a todos y a todas y nada, nos vemos muy pronto.